Buenas noches, amada audiencia. Para mí es un placer, un gran gozo de verdad poder estar con ustedes compartiendo este tiempo en el Señor, contándoles pues una parte de mi vida, una parte de mi testimonio a Dios. Es una pregunta muy importante, yo diría que muy linda, porque no es fácil. No es fácil ser mamá, ser esposa, ser hija, especialmente con padres pues que en estos momentos tienen una calidad de vida bastante difícil. Ser empresaria, ser abuela al mismo tiempo, porque atiendo a mis nietos, ser consejera, atender la parte de la iglesia, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Porque cuando amamos a Dios, cuando nos enamoramos de la obra del Señor, cuando sentimos compasión por las almas, en Dios las cosas, las cargas se hacen más fáciles. Y es Dios el que nos ayuda, Dios es el que abre esas puertas, es Dios el que nos guía, el que renueva nuestras fuerzas. Porque hay que reconocer también que como humanos en algunos momentos nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, sentimos en algún momento que decimos ya no podemos más. Pero es Dios quien renueva nuestras fuerzas, únicamente con Dios. Y una palabra que yo diría es la que pone esa sazón: amor por las almas, porque no es únicamente llevar esa parte de esa sanidad espiritual, como lo he dicho siempre. Los médicos sanan el cuerpo, como pastores somos médicos de las almas. Entonces es Dios el que renueva esa fuerza. A veces uno puede sentirse sin fuerza, puede sentirse sin ánimo, pero llega una ovejita con una necesidad y es Dios el que lo levanta a uno, es Dios el que lo llena. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón dispuesto al Señor, tenemos un corazón con ese deseo de amar, de ayudar, de levantar esa ovejita, porque en algún momento nosotros en nuestro pasado nos hemos sentido así. Hemos sentido el deseo de una persona que nos dé un abrazo, que nos dé una palabra de aliento. Entonces, si nos enfocamos en esa parte, en la necesidad que nosotros un día tuvimos, de ese lugar en donde Dios un día nos sacó, eso nos ayuda a levantarnos y a llevar esa palabra de aliento, teniendo siempre presente que no somos nosotros los que estamos hablando, que es Dios el que está llenando nuestra boca para poderle dar una palabra de aliento a aquella persona. Mira, yo pienso que es la etapa más linda, porque por ahí dicen que las madres llegan a amar más a los nietos que a los hijos. No es así, los amamos, sencillamente que nosotros como madres hemos cometido muchos errores. Cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando nos levantamos, cuando entendemos, cuando empezamos a corregir todos los errores que hemos cometido como madres, no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores con nuestros nietos. Entonces nos desbordamos en ellos. Y entendamos también que llega la edad, esa edad madura, esa edad en donde de pronto ya nuestras piernas no tienen la misma fuerza, en donde nuestra columna no tiene la misma fuerza, pero llega la sonrisa de ese niño, llega ese abuela, llega ese vamos a jugar, llegan esas palabritas que dan risa, que le sacan la risa a uno. Entonces es como un aliciente, es como una terapia. Entonces muchas veces no es que los nietos son una carga, no, porque debemos enfocarnos y entender bien la palabra de Dios, que el rol de abuela es el rol de abuela, no es tomar esa responsabilidad, porque la responsabilidad de los nietos es de los padres, y si le estamos quitando esa responsabilidad a nuestros hijos, los estamos llevando al despeñadero. Entonces, saber tomar el rol de abuela sin soltarle la responsabilidad a nuestros hijos como padres, porque Dios se los entregó como hijos a ellos y a nosotros como abuelos. Entonces es saber cuidarlo, pero también gozarnos ese espacio como abuelos. Es maravilloso. Y es ahí donde Dios empieza a orar. Es ahí donde muchas personas dicen,
pero ¿cómo haces? ¿De dónde sacas tiempo para tantas cosas? Que es una parte, aparte de ser difícil, es un poquito dolorosa. Sobre todo en mi caso, que mis padres están enfermos. Mi padre tiene Alzheimer, es un Alzheimer agresivo. Mi mamá tiene parkinsonismo, es una persona que está en una cama, de la cama a la silla de ruedas, depende totalmente de nosotros. Sobre todo cuando uno entiende, por lo menos mi caso, yo digo siempre, Dios mío, yo nunca hubiese servido para ser enfermera, yo nunca hubiese servido para ser médico, pero hay una necesidad, hay padres que nos necesitan. Yo le doy gloria al Señor, a que ha puesto en mi vida a mi hermana, y mi hermana es, yo diría que el brazo derecho, yo diría que es de gran ayuda. Yo a veces le digo, hermanita, la corona que tú tienes en el cielo es más grande que la mía. Porque muchas veces para atender el ministerio, para atender las cosas que yo tengo que atender, es mi hermana la que está allí. Pero yo siempre estoy pendiente que hay que ir, que mirar el pañal que hace falta, que mirar el medicamento que hace falta. Que a veces mi hermana dice, tampoco puedo más. Ahora, entendamos también que está aquello de cuando el cuidador se enferma, el síndrome del cuidador. Entonces, es como un dolor, no solamente de ver a nuestros padres en ese estado, sino de ver a una hermana que ya está tomando ese síndrome del dolor y que de pronto yo voy donde el médico y también me mandan donde el psicólogo. De pronto el médico también me dice, cuídese del síndrome del cuidador. Entonces, no es una parte fácil, pero te repito, únicamente con amor podemos seguir adelante. Antes de responderte a esa pregunta, quiero decirte algo. Hay cosas en el pastorado que únicamente la entendemos cuando empezamos a caminar en el pastorado. Hay cosas dolorosas en el pastorado, pero que siempre debemos tener esa disponibilidad en nuestro corazón de entender la oveja, de amar la oveja, de saber que tenemos que sacar un espacio para la oveja, aunque en ese momento la oveja no lo entienda. Sabemos, tenemos la seguridad como pastor, como siervos de Dios, que un día cuando esa oveja empiece a crecer en el espíritu, empiece a madurar en el espíritu, nos van a entender. Entonces por eso era que la pastora me decía esto. Por eso era que la pastora me aconsejaba esto. Por eso fue que de pronto en X momento la pastora no me pudo atender. Porque a veces uno está en el rol de esposa, de mamá, de hija, de abuela, y llega una urgencia de la oveja, llega una llamada y desafortunadamente no la podemos atender porque está la familia, porque hay algo más urgente que debemos atender. Entonces a veces la ovejita se resiente. Entonces es una parte delicada, es una parte que tenemos que pedirle mucha sabiduría, mucha inteligencia a Dios para saber cómo manejar esa parte. En la parte que tú me hablas, de la parte empresarial, los sueños se cumplen. No importa el tiempo, no importa el momento. La palabra profética llegó, pasaron muchos meses, pasaron muchos años, pero la promesa está ahí. De pronto uno hasta se olvida de esa promesa. De pronto hasta nos olvidamos de ese sueño. Pensamos que ese sueño se acabó. Pensamos que ese sueño nunca se cumplió. Pero resulta que el sueño simplemente estaba dormido. Y llega el momento en que Dios despierta ese sueño. Yo siempre soñé con tener mi propio nombre. Siempre soñé con tener mi propia marca. De hecho, lo intenté con marca de ropa, pero no dio resultado y dije, no es por allí. Y de pronto llega un momento, un tiempo, en que entro al cuarto de mi hija menor y la encuentro con una vela y me dice que la vela le costó 200,000 pesos. Yo le digo, oye, ¿qué pasa? Tú estás loca, ¿cómo vas a comprar una vela de 200,000 pesos? Yo te hago esa vela, compra la parafina que yo te hago la vela. Pero ella en cualquier momento me dice, mami, mira, van a hacer el curso, ¿quieres ir? Yo voy al curso
y me doy cuenta que las cosas no son como yo me las imagino, que hay muchísimas cosas por aprender. Y es allí donde yo empiezo a entrar en ese mundo, no únicamente en el mundo de las velas aromáticas, no solamente en el mundo de las velas artísticas, sino también en el mundo de los jabones, en el mundo de los perfumes, en el mundo de los aromas. Y es allí donde nace Lale Aroma. Consiente tu piel, disfruta el aroma. Y esto empezó como algo muy deportivo. Mi hija lo visualizó como algo para que mi mamá se distraiga, para que mi mamá tenga algo que hacer, porque déjame decirte algo haciendo un paréntesis. Yo trabajé desde los 15 años. Desde los 15 años trabajé. De pronto, a los 47, 48 años, verme en la casa sin empleo, eso fue para mí terrible. De hecho, duré un tiempo en depresión. Y en una depresión que fue manejada únicamente entre Dios y yo. En esa intimidad. Nunca se lo hice saber a mi esposo, nunca se lo hice saber a mis hijos, porque sabía que era una etapa que yo tenía que vencer. Esa depresión yo tenía que vencerla, porque había llegado el tiempo en que Dios me había llamado. Había llegado el tiempo en que Dios me había dicho que ya era el momento en que dejara de servirle a los burgueses para que le sirviera a Él. Y que comiera, que me sostuviera del Evangelio. Entonces era esa parte de obediencia, temor a Dios, caminar en obediencia. Pero resulta que mis hijos me conocen, sobre todo la menor, que es la que vive conmigo. Entonces ella se dio cuenta y dijo no, para que mi mamá tenga algo, una distracción en la casa. Pero resulta que esta distracción se ha convertido en una microempresa. Sí se puede cumplir. Mujer de Dios. Yo le comentaba a alguien hace poquito, creo que anoche, antes de anoche, les decía, este proyecto no queda ahí. Este proyecto que Dios me ha dado no está ahí. ¿Por qué? Porque mi sueño va mucho más allá. Y ahora mi sueño no es únicamente tener una marca, tener un logotipo, ser conocida como Lale Aroma. Que entre otras cosas, déjenme contarles que el nombre Lale, mi nombre es Luz Helena, y Lale viene de que mi familia cuando pequeña me decían Lale. Entonces el nombre, ¿quién lo pone? Lo pone mi hija. Me dice mami que la marca se llama Lale Aroma. Me gustó. ¿Cuál es mi proyecto en estos momentos? Compartir lo que Dios me ha dado. Yo pienso visitar iglesias y ofrecer lo que Dios ha puesto en mis manos a aquellas mujeres que tienen sueños y que no se les han podido cumplir. Aquellas mujeres que en estos momentos son madres de familia que están sacando a sus hijos adelante. Yo quiero llevar este proyecto a las manos de esas mujeres, para que esas mujeres empiecen a trabajar, para que esas mujeres vean que no es imposible, que con Dios podemos hacer las cosas. El único consejo que doy es que no corran, háganlo todo en el tiempo y en el momento del Señor. Y en cuanto a esto de correr, tengo un testimonio muy grande. Muchos me decían, porque la iglesia está en la casa, en mi casa, yo le entregué mi casa al Señor. Y muchos me decían, pastora, tiene que salir, pastora, ya es tiempo, pastora, ¿qué le pasa? Le hace falta visión, le hace falta empuje, tiene que salir de su casa. Y yo presté oídos, abrí la puerta de mis oídos y tomé la decisión en el tiempo que no era del Señor. Yo me mudo y al mes de haberme mudado, yo sentí que algo no estaba bien, que algo no estaba caminando bien. Antes de cumplirse los 2 meses, el Señor a las 3:30 de la madrugada me dice, levántate ahora, sal del lugar en donde estás y vuelve a donde naciste. Y aquí estoy. Luego le empiezo a preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? Dime, este es el lugar, ¿debo mudarme? Aquí no vamos a caber, ¿qué hago? Y el Señor me muestra en sueño, en donde la ventana principal de mi casa, de la terraza, yo tengo 3 obreros y les estoy dando dirección de cómo van a abrir esa puerta
ese espacio para poner una puerta grande. Yo mando a hacer la puerta, pero aún así yo le digo al Señor, confírmame. Confírmame, yo quiero saber si esto que estoy haciendo viene de ti. Y llega aquí una profeta que no sabía nada de ese proyecto, porque el Señor me dijo, calla. Y la profeta me dice, veo una puerta grande. Y la puerta que veo es una puerta de madera con vidrio. Y veo que esa puerta se abre. Y precisamente la puerta que mandé a hacer es de madera con vidrio. Entonces fue la confirmación del Señor. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí en mi casa? El tabernáculo va a estar aquí. Yo pienso que va a estar siempre. Va a estar siempre. Que la iglesia creció, pues se pueden abrir células, se pueden abrir obras en las casas de otra familia. Porque de hecho, ¿cómo empezaban las iglesias en la época primitiva? Empezaban en los hogares, en el hogar, en el seno de la familia. Entonces es algo que a mí dejó de preocuparme y estoy enfocada únicamente en servirle al Señor. Lógico, llegan pruebas, llegan dificultades, pero toda carga se la ha entregado al Señor. Toda carga se la ha entregado al Señor y esto me ha ayudado a seguir adelante en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Sí, quiero hablarle especialmente a esas mujeres que tienen necesidad, que de pronto ven que todo se ha perdido en su vida. Déjame decirte algo. Si tienes a Cristo en tu corazón, hay esperanza. Si tienes a Cristo en tu corazón, avanza. No permitas que el enemigo se robe tus sueños. Atenta a tus oídos, atenta a tus ojos. Busca la presencia del Señor, que en cualquier momento la bendición te va a llegar. En cualquier momento Dios te va a sorprender y te va a levantar. Va a levantar tu nombre, va a levantar tus sueños y no únicamente tu nombre y tu sueño. Va a levantar tu casa y tu familia, porque la bendición que llega de parte tuya alcanza a tu familia. Entonces, quiero dejarte pues una voz de aliento, una voz a que busques más al Señor, porque el único que te puede llevar al éxito y al cumplimiento de tu sueño es Dios. Y reposa en el Señor, reposa en el Señor. No importa lo que te digan, no importa lo que humanamente tus ojos vean. Agárrate de esa palabra profética, agárrate del manto del Señor y avanza. Avanza, porque la corona que tienes en el cielo te está esperando. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo.